Listo, bueno, ya estamos grabando. Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta nueva reunión académica de urgencias que tenemos todos los miércoles en la noche. El día de hoy el tema principal es síncope, cómo es el abordaje de urgencias. Va a ser expuesto por el doctor Wilder González Hernández. Él es residente mayor rotante ahorita en nuestro servicio de urgencias del Hospital San Rafael. Ya saben que pueden hacer todas las preguntas que consideren al doctor Wilder. Vamos a dejar la bibliografía en la plataforma virtual que esta charla y va a quedar una evaluación con 5 preguntas que el doctor Wilder nos proporcionó para poderlas subir y poder evaluar y verificar el seguimiento de esta patología. Es una patología que es muy frecuente también en nuestro departamento por el tipo de población que manejamos, por las edades que manejamos. Entonces, sin más preámbulos, doctor González, adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Nuevamente me presento, mi nombre es Wilder González. Entonces, pues el tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema de síncope. Es un tema muy relevante, como nos decía el doctor Vargas, porque es un motivo de consulta bastante frecuente que genera confusión y que a veces, pues si no tenemos las herramientas semiológicas y la pericia para hacer un adecuado abordaje clínico, podemos estar permitiendo que se nos pase un paciente que debería quedarse hospitalizado o dejar hospitalizado a un paciente que por sus características puede ser dada de alta. Entonces, cuando estamos evaluando ese tipo de patología, tenemos que llenarnos de muchos recursos y es tal vez uno de esos casos donde tenemos que ser excesivamente semiológicos para poder dar como con el diagnóstico del paciente y pues tomar una conducta adecuada. Entonces, para empezar, tenemos que el síncope, por definición, Discúlpame, es te una hago una pérdida. intervención, doctor González. Si puedes, si la señal da para que puedas dejar tu cámara abierta, si eres tan amable, Ya, que está desactivada la cámara. Perfecto. Muchísimas gracias. no se pierde la conexión. Ahí está bien. Yo te escucho bien, no sé cómo lo escuchan el resto. Muy bien, Muy doctor. bien, muy bien. Listo, entonces, pues retomemos. Entonces, el síncope como tal es una pérdida transitoria del estado de conciencia. Entre sus principales características es que está debido a una hipoperfusión cerebral. Es una entidad de inicio rápido, de duración corta y de recuperación espontánea y completa. Entonces, esta pérdida transitoria del estado de conciencia se va a resolver completamente, tanto la parte motora como la amnesia y la respuesta al dolor que está alterada, pero puede que el paciente posterior a eso quede con fatiga o somnolencia que puede durar un poco más de tiempo. Entonces, la amnesia, pues generalmente esto lo vamos a recopilar de los testigos que pudieron presenciar el evento y que nos cuentan cómo fueron las características de este. El control motor anómalo hace referencia a que en esta alteración pues, puede haber una caída, una pérdida del tono muscular, movimientos anormales que pueden ser más como mioclonías, sin ser una convulsión, porque ese es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Falta de respuesta o respuesta normal al estímulo doloroso. Y la duración corta nos habla de una duración aproximada de 5 minutos o menos. Entonces, es un periodo corto de tiempo donde nacen estas manifestaciones, pero es transitorio. Tenemos que tener presente que el paciente va a recuperar y no va a quedar con ninguna secuela después de este evento. Entonces, es muy importante porque en el contexto del servicio de urgencias, los pacientes que nos consultan por una pérdida transitoria del estado de conciencia, pues se agrupan en dos grandes grupos. Cuando esta pérdida es de origen por traumatismo craneal o por una no traumática. Ya pues por traumatismo craneal entraríamos al capítulo de trauma craneoencefálico y pues no es el propósito de esta charla, pero cuando ya es de un origen no traumática debemos diferenciar si es un síncope, si es un ataque de epilepsia, si es de origen psicógeno o una causa rara que no se agrupan todas estas entidades que tenemos acá. Entonces, se debe hacer esta diferenciación, es muy importante que seamos bien acuciosos en indagar cómo fueron los eventos que acontecieron durante este síncope, qué manifestaciones clínicas tuvo y hacer una historia clínica y un examen físico muy detallado. Entonces, hay otras definiciones que se utilizan y pues que las guías como la guía europea del 2018 nos sugiere no utilizar más estos términos. El que sí podemos utilizar es el presíncope, que se utiliza como para los síntomas y signos que tienen lugar antes de la pérdida del conocimiento. Se usa para describir el estado de prodromo del síncope, pero el paciente tiene las manifestaciones, pareciera que fuera a tener el síncope, pero no ocurre, entonces pues nunca, no sucede esa pérdida transitoria del estado de conciencia.
Y hay otro término que que se manifiesta como síncope convulsivo, que es cuando hay presencia de miclonías, movimiento individual abrupto involuntario, pero pues la recomendación es que el síncope no implica, cuando hay mioclonías en un síncope, no implica que haya un estado adicional de daño grave, por lo que no se debe añadir el término convulsivo, porque ya estaremos hablando de otra entidad. Otros términos, como el blackout, que es cuando el paciente dice que se puso negro, como es un término anglosajón, términos como las caídas fulminantes, las disautonomías, el desmayo, el ataque anóxico, son términos que no deberían quedar en nuestras historias clínicas porque pueden desorientar o pueden orientar otro tipo de patologías, porque pues acá no sabemos si es un blackout, puede ser una maurosis asociada a una isquemia retiniana. Las caídas fulminantes no sabemos si es una causa rara o de pronto esté asociado con un síndrome de Meniere o una patología vertiginosa. Las disautonomías pueden entrar en otra categoría de patologías, entonces pues en vez de tener muchos términos para definir esta entidad, deberíamos pues utilizar menos términos y empezar a hacer un abordaje diagnóstico juicioso para no irnos por las ramas y que no se nos desvíe el diagnóstico que tenemos. Entonces, respecto a la epidemiología, esta es una entidad que a nivel mundial la puede presentar el 3% de la población a lo largo de toda su vida, del 18 al 40, de 18 a 40 por cada 1.000 pacientes. La prevalencia en Estados Unidos es de 9,5 por 1.000 habitantes y solo la hospitalización, uno de cada 10 pacientes, el 10% pueden requerir hospitalización y tiene una distribución bimodal, como vemos acá en la gráfica, entonces pues una prevalencia muy alta entre los 10 y los 30 años. En los adultos de edad media de aproximadamente 40 años hay una prevalencia mucho menor y después de los 60 años, de los 65 años, la prevalencia aumenta. Esa es la distribución bimodal del síncope y pues de las características que debemos buscar. Entonces, ya dentro de la fisiopatología, ¿qué pasa? Hay una presión arterial baja o una hipoperfusión cerebral que va a motivar esa pérdida transitoria del estado de conciencia y esa pérdida del tono postural. Entonces, hay una hipoperfusión cerebral global de inicio y terminación súbita por dos mecanismos principales. Esos dos mecanismos son una caída de la resistencia periférica baja o un bajo gasto cardíaco. Entonces, pues, si cualquiera de esas dos entidades ocurre, pues se va a traducir en que no va a llegar un adecuado flujo sanguíneo a nivel cerebral y pues va a producir los síntomas. Entonces ahí es donde vamos a empezar a caracterizar cuáles son las características que llevaron a este síncope. Entonces pues tenemos que el síncope puede ser reflejo, puede ser por ortostatismo o puede ser un síncope cardíaco. Entonces cuando hay ese cese súbito del flujo sanguíneo al cerebro, en la guía describen que es solo 68 segundos, pero inclusive puede ser por un periodo más breve, puede producir una pérdida completa del estado de conciencia. Entonces hablamos que se ve una resistencia vascular periférica baja o una caída del gasto cardíaco, la presión arterial sistólica puede caer por debajo de 50 a 60, la presión arterial sistémica. Eso se va a traducir en presión a nivel cerebral entre 30 y 45 milímetros de mercurio y con estas presiones a nivel cerebral pues es insuficiente para tener el flujo, la presión de flujo cerebral que se requiere para las funciones del cerebro, valga la redundancia, y pues el paciente no va a poder continuar con su actividad cerebral normal transitoriamente y va a haber una caída en el tono postural. Entonces, cuando miramos estas características, el paciente puede tener estas caídas por un efecto vasodepresor, un síncope en reflejo puede tener un efecto vasodepresor o un síntoma un efecto cardioinhibitorio que principalmente puede ser asistolia o puede ser bradiarritmias que también entran en esa categoría de cardíaco. También vamos a mirar que puede haber una disfunción del sistema nervioso autónomo, una disautonomía, puede haber alteración en el retorno venoso ya sea porque el paciente tiene depresión de volumen o tiene congestión en las extremidades inferiores, que va a hacer que, pues, que no haya una adecuada contracción y pues que el volumen se quede, por así decirlo, de manera caudal. Y una disfunción autonómica inducida por fármacos. Entonces también van a haber pacientes que van a tener un síncope que puede estar asociado con exceso de la dosis de los medicamentos que estemos dando para manejar sus patologías de base. Entonces, el ejercicio que nosotros debemos realizar una vez nos llegue un paciente con una sospecha de síncope, con una pérdida transitoria del estado de conciencia, debemos determinar las características del mismo. Entonces, vamos a tener estas características acá grandes y tenemos que mirar qué características también no se clasifican erróneamente como 5. Entonces, pues podemos tener caídas sin pérdida transitoria de la conciencia, puede ser asociado a cataplexia. Más que explicar cada una de estas entidades, es que debemos ampliar nuestro horizonte y tener presente que muchas de las cosas que van a ser presentadas en urgencias como en el servicio de urgencias como síncope, no lo son.
también considerando que la formación y el grado cultural de nuestra población a veces no les permite describir de manera prolija los síntomas que tuvieron, entonces pues van a llegar diciendo me desmayé y vamos a pensar de entrada que es un síncope, pero entonces tenemos que ampliar ese diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos que es un reto en el servicio de emergencias. El paciente llega en el momento agudo, pues generalmente evaluar un paciente en retrospectiva es mucho más fácil, pero en ese momento tenemos que tener, pues, llenarnos de herramientas para saber qué vamos a hacer con ese paciente. Y entonces debemos saber si lo que tuvo el paciente es un síncope leve o por el contrario corresponde a una patología grave que requiere un manejo adicional. Tenemos que tener presente también que muchos pacientes pueden requerir el alta versus otros van a requerir hospitalización y tenemos que saber a qué servicio lo vamos a mandar. Si es un paciente que puede estar en observación general, si por el contrario tiene que pasar a la reanimación y posteriormente a la unidad de cuidados intensivos, además qué estudios le vamos a solicitar para enfocar su etiología. Entonces, en el diagnóstico, pues lo principal que tenemos que hacer es mirar si el paciente que nos dice que se sospecha que hay una pérdida territorial del estado de conciencia, si es un síncope, pues si no es, pues nos vamos por la ruta diagnóstica del motivo de consulta de ese paciente. Si es una pérdida transitoria del estado de conciencia que no es sincopal, ya sea un ataque epiléptico, una pérdida transitoria de la conciencia psicogénica o una causa rara, pues vamos a tratar según proceda. Pero cuando el paciente ya estamos evaluando y pensamos que si es un síncope, que cumple las características de síncope, entonces pues debemos hacer una historia, un examen físico, debemos solicitar un electrocardiograma, debemos tomar la presión arterial y pues muy importante medir la presión tanto sentado como de pie para mirar si el paciente tiene ortostatismo, si es positivo para ortostatismo y nos oriente en el diagnóstico. Eh, entonces, lo más importante es que si logramos identificar en esta evaluación pues la etiología del síncope, pues la debemos tratar. Pero si no logramos identificar, pues nos toca también pensar el riesgo que tiene ese paciente de que sea un alto riesgo de desenlaces adversos a corto y a largo plazo y pues clasificar lo que ya vamos a mirar si debemos utilizar o no debemos utilizar alguna escala. Entonces, pues muy importante, ya decía, la medición de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, porque el paciente pues puede haber presentado el síntoma, el síncope por un efecto cardioinhibitorio, por una bradiarritmia, por una arritmia que disminuyó el gasto cardíaco, ya sea una bradia o una taquiarritmia. La medición de la tensión arterial para determinar si hay hipotensión. El electrocardiograma, ya vamos a ver que hay unos patrones electrocardiográficos de alto y de bajo riesgo y que se deben realizar a todos los pacientes y pruebas complementarias según la causa. Entonces no es un libro de receta que a todos le vamos a mandar lo mismo, sino que según lo que vayamos encontrando es que vamos a orientar las pruebas diagnósticas que vamos a solicitar. Entonces, las características clínicas de un síncope reflejo. Entonces, estos pacientes tienden a tener una historia larga de síncope recurrente, especialmente que ocurren antes de los 40 años. El paciente puede haber tenido una visión, un sonido, un olor desagradable, un estímulo doloroso puede desencadenar un síncope reflejo. El paciente que estuvo largo tiempo de pie y de pronto cae después de haber tenido un periodo de bipedestación prolongada. También puede haber síncope postprandial. El paciente que está en lugares muy concurridos o calurosos también puede desencadenar esa respuesta refleja. Cuando tienen características de activación autonómica antes del síncope, lo que es que el paciente tenga palidez, sudoración, náuseas y vómitos. También puede hacer reflejo cuando el paciente tiene un movimiento de rotación cervical o presión al seno carotidio. Cuando tiene esas características y nosotros las detectamos, pues en este caso podríamos hacer una prueba de masaje del seno carotidio para ver si se reproducen los síntomas en pacientes que tienen estas características, que movieron el cuello hacia un lado o que tienen una bufanda o que algo les apretó el cuello y se produjo el síntoma, el síncope, perdón. Y que en ausencia de cardiopatía. Siempre que el paciente tenga una cardiopatía, pues debemos prender las alarmas y pensar pues que el síncope del paciente va por otro lado. El síncope por hipotensión ortostática generalmente se puede dar cuando el paciente permanece de pie después de un esfuerzo físico. Entonces, el paciente que hizo actividad física y ya una vez, esto es muy importante, una vez terminó la actividad física, presenta el síncope. Es muy diferente al paciente que está haciendo el esfuerzo físico y durante el esfuerzo físico presenta el síncope porque eso ya no se habla más de una etiología cardiogénica. Esto entonces el paciente permanece de pie, la sangre por efecto de gravedad y por fallas en las válvulas de retorno venoso, pues va a haber una caída, va a haber una acumulación de la volemia
pues no toda, pero sí una parte importante en los miembros inferiores y pues va a condicionar esa hipoperfusión cerebral. También puede haber, igual que reflejo de hipotensión postprandial, relación temporal con el inicio o modificación de dosis de fármacos cuando el paciente se le inicia un tratamiento o se le ajusta la dosis, o también en presencia de neuropatía autonómica o parkinsonismo también puede tener esas características. El síncope cardiogénico, coloco acá adultos versus jóvenes porque generalmente pensamos que solo va a ocurrir en pacientes adultos, pero pues cada vez vamos viendo cómo las estadísticas se van modificando y cada vez pacientes más jóvenes consultan por etiologías cardiogénicas que se pensaban en pacientes de mayor edad. También pacientes jóvenes con canalopatías pueden consultar con un síncope cardiogénico. Esto es lo que decíamos, se produce durante el esfuerzo. El paciente puede tener palpitaciones posterior al síncope, cuando se produzca esta, cuando tienen historia familiar de muerte súbita, prematura, de causa desconocida, cuando tiene presencia de cardiopatía estructural o enfermedad arterial coronaria. Entonces, estas características nos deben prender mucho las alarmas porque pues, es un paciente que está teniendo características cardiogénicas y que debemos estudiarlo adicionalmente. Entonces, los hallazgos en el electrocardiograma. Entonces, el paciente puede tener bloqueos bifasciculares, bloqueos auriculoventriculares, taquicardias ventriculares no sostenidos, complejos QRS de excitación, síndromes de QT largo corto, trastornos en la repolarización, signos de isquemia con elevación del ST, onda T negativa, onda T epsilon. Son características que debemos, pues, no las vamos a aprender en este momento así de memoria, pero las tenemos que tener presentes al revisar el electrocardiograma del paciente que consultó con un síncope. Entonces, ya tenemos este paciente, pues lo que vamos a mencionar acá de pruebas diagnósticas, muchas de esas pruebas diagnósticas se escapan del propósito de la valoración inicial en urgencias, sobre todo si es un paciente que determinamos que es un síncope de bajo riesgo, que ya vamos a mirar pues qué características tiene. Entonces, pues el masaje del seno carotidio se recomienda en pacientes mayores de 48 años que tienen esa historia de que tuvieron un estímulo a nivel cervical, ya sea que giraron la cabeza, lo que decía que tenía una bufanda apretada o alguna manipulación, se estaba afeitando, pues se puede hacer esa prueba de seno carotidio. Las bipedestación activa, el test de mesa basculante, las maniobras de Valsalva, la prueba de respiración profunda, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el holter, la grabación de video cuando no hay testigos o cuando son síntomas que se producen a repetición, pues como para tener una constancia, y el ecocardiograma y los biomarcadores. Todos estos paraclínicos no se van a pedir de rutina en los pacientes, se van a pedir según lo que vayamos encontrando. Entonces, pues, más que decir cuál pedir por cada paciente, es mirar cuál es la condición que lo lleva a consultar, si en realidad es un síncope, si es un síncope de bajo riesgo, si requiere o amerita más estudios adicionales. Y acá esta gráfica es la prueba de mesa basculante, pues que en algún momento pues, estuvo en mucho auge. Tenemos que tiene un 92% de respuesta positiva cuando es un síncope vasovagal, que es pues, el propósito de hacer esta prueba, hacer este diagnóstico, pero pues cuando es típico. Pero entonces, ¿qué tiene este test? Hay que mirarlo con mucho cuidado, porque hasta el 13,8% de sujetos sin síncope pueden tener un test positivo. Y lo más importante, hasta el 47 y el 45% de los pacientes con síncope cardíaco pueden tener una respuesta positiva o cuando está asociado a un ataque de arritmia también pueden tener una respuesta positiva. ¿Cuál es el mensaje de esto? Entonces, que nos podríamos estar confiando que este 45-57%, 47-45% de pacientes tiene una respuesta positiva, asumir que tiene un síncope vasovagal y en realidad tiene un síncope de etiología cardiogénica y no estudiarlo y mandarlo para la casa y pues que ya luego consulte con una complicación o inclusive con la muerte. Entonces, pues ahí es la importancia de saber elegir los pacientes y el tipo de estudio que vamos a realizar. El Holter, muchas veces estos pacientes nos llegan, la etiología puede haber sido cardiogénica, puede haber sido una arritmia, y cuando llegan ya no tienen ninguna manifestación electrocardiográfica. Y muchas veces se envía a Holter y hay unas series que reportan que tienen un rendimiento del 1 al 2%, entonces a veces no es tan efectivo y nos quedamos con la duda. Entonces ahí nos tocaría mirar qué otras características tiene el paciente. Entonces ya en el servicio de urgencias tenemos un paciente que se presenta con una causa que tiene el síncope, o sea, tiene un síncope, debemos mirar si el paciente, si el síncope no es todo el cuadro clínico, sino es parte de un cuadro clínico de una enfermedad más importante. Un ejemplo, acá lo tenemos. El paciente que consulta con embolia pulmonar
El paciente tiene falta de aire, dolor torácico pleurítico y síncope. O sea que el síncope no es la única manifestación en este caso, hace parte de este cuadro clínico y entonces sería la vía, deberíamos ir hacia la enfermedad más importante, que en este caso sería la sospecha diagnóstica que tenemos de embolia pulmonar. Entonces, el diagnóstico es incierto después de la valoración inicial. Entonces, si no tenemos un diagnóstico certero, tenemos ya un diagnóstico certero probable, pues hacer el tratamiento adecuado. No, el paciente hizo un ortostatismo porque estaba con diarrea y estaba con deshidratación. Pues vamos a tratar la deshidratación. El paciente estaba con una baja ingesta de líquidos por una dieta que estaba haciendo. Pues vamos a reponer líquidos. Ya sería un tratamiento orientado. Pero si ya llegando a este punto, que no sabemos, que el síncope no hace parte de un cuadro clínico más específico, no hemos identificado la causa y no hemos podido dar un tratamiento adecuado, nos toca ya seguir el diagrama de flujo para la certificación, mirar el riesgo que tiene ese paciente de que sea un síncope de alto riesgo para un desenlace adverso, que principalmente miramos los desenlaces adversos cardiovasculares y cerebrovasculares, entonces los MACE, y la mortalidad a 48 a 30 días y otras complicaciones. Entonces, cuando miramos la certificación de riesgo, pues cada uno cuando mira las historias, uno ve que se hace la clasificación del síncope por escalas con multivariables que miran algunas variables, la mayoría miran variables clínicas y otras paraclínicas como el hematocrito. Tenemos la escala EXIS, tenemos la escala canadiense, tenemos la escala San Francisco, que miran, por ejemplo, el EXIS, que es uno de los más usados, mira si hay alteraciones en el electrocardiograma, bloqueos de rama, bradicardias, si el paciente tiene palpitaciones antes del síncope, si tuvo un síncope durante el esfuerzo, que lo hemos visto ahorita como una característica de alto riesgo, síncope en posición supina, prodromos autonómicos, si el paciente tiene prodromos autonómicos, le quita puntos pensando más en algo vasovagal, y factores predisponentes, un lugar tibio o atiborrado de gente con ortostatismo prolongado también le quita puntos por ser más de características vasovagales. ¿Cuál es el mensaje acá con estas escalas? Entonces, pues nosotros las podemos utilizar. Tenemos la EX, la canadiense, la San Francisco, tenemos es la OESIL y tenemos la ROS. Todas estas escalas, pues nos ayudan a pensar en la etiología, pero cuando vamos a mirar los estudios que se han hecho, por ejemplo, ese estudio, la recomendación de la guía del 2018, de la guía europea, nos dice pues que las escalas de riesgo no superan el juicio clínico. Tiene una sensibilidad y una especificidad por debajo del juicio clínico cuando se mira pues el rendimiento interobservador. Y pues este estudio es un poquito más reciente, del 2021, donde miran si la estandarización del juicio clínico temprano para el síncope tiene mejor rendimiento diagnóstico comparada con la escala EXIS, que es una de las más utilizadas. Entonces, en este estudio, pues utilizaron, es un estudio prospectivo internacional multicéntrico, en el que estuvieron 1.494 pacientes y se diagnosticó 252 con síncope cardíaco, el 15% de la población. ¿Qué encontraron ellos? Que cuando hacían un juicio clínico estandarizado, entonces pues tenían un formato, pues por cuestión de permiso de descarga no pude encontrar el formato, que ellos tenían como una forma como una lista de chequeo para hacerla y jugarla con el juicio clínico, pero lo comparaban con el Lexis y veían que el área bajo la curva era de 0,87 para el juicio clínico y para el Lexis de 0,73. O sea, acá en la gráfica vemos cómo comparan y vemos que cuando utilizaban el juicio clínico era superior al Lexis, superior a la troponina y superior al BNP para pensar en síncope de etiología cardíaca, y cuando se utilizaba el juicio clínico junto con la troponina y junto con el BNP, aumentaba el rendimiento diagnóstico del área bajo la curva. Entonces, pues ahí el llamado es a entrenarnos y a entender la etiología del síncope para que nuestro juicio clínico sea apropiado y esté por encima de esas escalas diagnósticas que las podemos utilizar, que nos pueden ayudar a pensar en cosas que no se nos deben olvidar al tener un síncope, pero tener confianza también en el juicio clínico y en la importancia de esto. Este estudio del 2023 del Journal de Geriatría Cardiológica, realizado en el 2023, también quería comparar 4 escalas para mirar su área bajo la curva de los efectos adversos a 48 horas y a 30 días. Lo hicieron en población mayor de 65 años, por lo que me parece pertinente porque pues mucha de nuestra población son adultos mayores. Entonces, las áreas bajo la curva para las escalas, la San Francisco, la Exit, Rose y la canadiense,
pues estuvieron, la más alta estuvo en 0,73, son áreas que están por debajo del punto 75, entonces pues son áreas que en realidad no le da tan mal rendimiento a la prueba diagnóstica al comparar sensibilidad con especificidad, y también para desenlaces a 30 días no fueron tampoco tan buenas, el área bajo la curva que tuvieron. Entonces, al mirar la sensibilidad y la especificidad, vemos que la sensibilidad a 48 horas son sensibilidades del punto 48, 65, 42, 19, y pues ya a 30 días es un poquito mejor, pero sin ser las mejores sensibilidades. Entonces, nuevamente, nos quedamos con esta recomendación de la certificación de riesgo, que las escalas de certificación no son superiores al buen juicio médico y no deben emplearse solas, sino como una ayuda complementaria en estos casos. Tiene una sensibilidad del 48% y una especificidad del 77%. Entonces, se prolonga con un poquito el tema, se va a repetir mucho de lo mismo, pero entonces tenemos ya al paciente con síncope, ya hicimos la evaluación inicial del servicio de urgencias. Si tiene características de bajo riesgo, es un probablemente reflejo situacional, es un paciente que puede recibir el alta y puede pues seguir sus estudios si no son episodios recurrentes de forma ambulatoria. Si son características si el paciente no cumple ni características de alto o bajo riesgo, estamos a intermedio, no sabemos qué es, pues este paciente lo deberíamos observar en el servicio de urgencias, y la guía plantea, como en todas las atenciones de enfermedades complejas, tener unidades de síncope. Pues son unidades que han demostrado pues, que mejoran el desenlace de las altas tempranas, el enfoque diagnóstico y el uso de ayudas diagnósticas. Pues en la medida de lo posible, si en los hospitales podemos tener una unidad de síncope, sería lo ideal pues para orientar, sobre todo porque una vez se entiende que el sobreocupamiento de los servicios de urgencias permiten que estas evaluaciones que nosotros hagamos, o no permiten que estas evaluaciones sean tan acuciosas, entonces apoyarnos de una unidad de síncope sería pertinente en la medida de lo posible, pero pues si no está, nos toca tener todas estas herramientas para poder hacerlo nosotros. Y el paciente que ya tenga una característica de alto riesgo requiere una estrategia diagnóstica intensiva de manera intrahospitalaria, y debería no abandonar el servicio de urgencias hasta que se hayan completado los estudios. Entonces, ¿qué es un alto riesgo? Esos son esos pacientes que el acontecimiento sincopal tiene una presentación con dolor torácico, disnea, dolor abdominal o cefalea. Parece que son cosas obvias, pero pues a veces se nos pasan. Síncope durante el esfuerzo de supinación, que tenga palpitaciones, cuando en la historia médica el paciente tiene un antecedente de una cardiopatía estructural o una enfermedad arterial coronaria grave, que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, que tenga una fiebre deprimida o que tenga un antecedente de infarto del miocardio previo, que en la exploración física tenga este hipotenso y que la hipotensión no sea una causa conocida, que no sea una hipotensión que esté relacionada con hipovolemia, por así decirlo. Cuando hay una sospecha de sangrado gastrointestinal, entonces pues estos pacientes tenemos que vigilarlos, mirar si no es un síncope por hipovolemia, tenemos que hacer un tacto rectal, mirar en este caso la pertinencia de hemograma, mirar el hematocrito, hacer las escalas para riesgo de sangrado de vías digestivas, ya sea alta o baja. Si es una bradicardia persistente, que el paciente tenga mayor de 40 latidos por minuto en estado de vigilia y sin ejercicio físico, sea una bradicardia en reposo, o también que tenga pausas sinusales o que tenga un nuevo soplo, sobre todo un soplo sistólico sin diagnosticar. Y que el electrocardiograma tenga criterios mayores o criterios menores. Esto está en la guía del 2018. Criterios mayores en un electros que tenga cambios sucesivos de isquemia, que tenga un bloqueo de segundo grado o tercer grado, que tenga una FA con respuesta lenta, que tenga una bradicardia sinusal persistente, o que tenga pausas sinusales mayores en 3 segundos. A veces no las logramos ver, a veces muchas veces lo cogemos ya cuando el paciente está hospitalizado y con monitoreo continuo, las logramos ver, pero no es lo usual. Que tenga un bloqueo de ramo, un trastorno de la conducción, elevación del segmento ST o prolongación del complejo QT. También unos criterios menores son, estos criterios menores van a tener vigencia cuando el paciente tiene una historia compatible con alto riesgo y se piensa que, que esa etiología es cardiogénica, que está relacionado con una arritmia. Entonces, cuando es un bloqueo MOVIS 1 o un bloqueo de primer grado, cuando hay un PR muy prolongado con una bricardia sinusal, cuando hay una taquicardia supraventricular paroxística o una FA, cuando hay complejos QRS preexcitados, cuando hay un QT corto, cuando hay un patrón de brugada típica o cuando hay unas T negativas. Entonces, pues, ahí lo importante es detenernos a mirar el electrocardiograma, mirar la historia clínica y mirar si estas características nos orientan para pensar que aunque sean criterios menores, pues, representan un alto riesgo en este paciente.
Y las características de bajo riesgo, entonces pues el paciente con prodromos típicos de síncope reflejo, que hubo un estímulo ya sea visual, sonoro, un olor desagradable, mucho tiempo en bipedestación, que esté en lugares concurridos durante las comidas o postprandial, que esté desencadenado por un esfuerzo o por algo que aumente como la tos, la defecación o la micción que genera una maniobra de Valsalva y puede generar ese síncope reflejo, al rotar la cabeza o al presionar el seno carotidio, al levantarse desde supinación o sedestación, que se ha descrito como ortostatismo y que lo podamos evidenciar con una prueba de ortostatismo que lo podemos hacer pues en el consultorio. Historia médica, larga historia de años de síncope, siempre le pasa lo mismo, no tiene ninguna secuela, no tiene ninguna consecuencia, le ha pasado eso todas las veces. Y cuando tiene una ausencia de cardiopatía estructural. Y en la exploración física no tiene ningún hallazgo anormal y el electrocardiograma es normal. En esos pacientes vamos a pensar que es un síndrome de bajo riesgo, que es el que dijimos que le podemos dar alta. Entonces ya, si es un síncope reflejo, pues más importante es dar formación y cambios en el estilo de vida. Y pues es el primer episodio, pues le podemos dar alta, se le puede, si son episodios repetitivos, pues se debería hacer un seguimiento por consulta externa. Pues esto ya sale un poquito del manejo del servicio de urgencias, pero pues cuando son pacientes que tienen un fenotipo de presión arterial baja, se puede hacer manejo farmacológico, aunque la recomendación es 2B, con fluorocortisona o midodrina se le puede explicar al paciente realizar maniobras de contrapresión, cruzar las piernas, apretar los brazos, apretar los puños, maniobras que aumentan que mejoran la presión arterial y pueden ayudar. También pues se pueden, cuando son periodos no muy cortos, no, cuando no tienen prodromos o son muy cortos y no se logra establecer la causa, se pueden hacer estudios adicionales, pero pues generalmente eso no lo vamos a ordenar nosotros de rutina. Ya es ese paciente seleccionado. Fármacos hipotensores, eso sí podemos hacerlo nosotros. Si nos llega el paciente que fue recientemente diagnosticado con hipertensión, se le inició un manejo muy agresivo o se le inició una terapia beta bloqueadora muy agresiva, pues hacer un ajuste farmacológico, porque pues si eso es lo que le está generando el síncope, pues probablemente ya luego nos llegue con un síncope y un trauma craneoencefálico asociado a una iatrogenia. Eh, y cuando hay una cardioinidación dominante, estimulación cardíaca, pues la terapia eléctrica ya sería un proceso mucho más avanzado que requiere más estudios. Y cuando es síncope por hipotensión ortostática, formación medias en el estilo de vida, muchos pacientes están con dietas, están deshidratados, no tienen el manejo adecuado o se les puede sugerir el aumento de la ingesta de sal, interrumpir los fármacos vasoactivos, también sirven las maniobras de contrapresión, las medidas de compresión, cabeza elevada durante el sueño y los medicamentos que ya habíamos mencionado. Pero entonces hay que, ya, como ya para terminar, entonces pues lo más importante es mirar de las características del síncope, mirar si es un síncope reflejo, mirar si es un síncope por ortostatismo o determinar si es un síncope de origen cardiogénico, que es el que no se nos puede pasar. También tenemos que tener presente que muchos pacientes no se va a lograr diferenciar o el motivo de consulta van a decir que se desmayó, pero pues puede que sea también una epilepsia. Entonces tenemos que tener claro que hay unas diferencias importantes. En el síncope hay un factor precipitante, es muy frecuente que haya un desencadenante, el ataque epiléptico puede darse de la nada, hay un desencadenante, entonces en el síncope puede ser el dolor, la bipedestación, eh, y en los ataques epilépticos pueden haber destellos intermitentes, que es lo más conocido como desencadenante, pero no son no son los desencadenantes típicos para el síncope. En el presíncope pueden haber prodromos, que principalmente son para activación autonómica, y en el ataque epiléptico puede haber una aura epiléptica, que puede ser repetitiva, que puede ser específica para cada paciente, que puede ser inclusive fenómenos como déjà vu, aumento de la sensación en el abdomen, como aura epigástrica, como una distensión o plenitud, o un olor desagradable. Eh, Características detalladas de la mioclonía. En el síncope pueden tener mioclonías, como lo dijimos al comienzo, tener micronías asociadas al síncope no aumentan el factor de riesgo de desenlaces a largo tiempo. Son de menos de 10 micronías, de amplitud irregular, asincrónicas y asimétricas, y comienzan después de la pérdida transitoria de la conciencia. Mientras en los ataques epilépticos, estos movimientos son de 20 a 100, estamos hablando de frecuencias por minuto, son sincrónicas, simétricas, unilaterales. El inicio coincide casi siempre con la pérdida del conocimiento, no después.
y pueden tener automatismos claros y largos como masticar o relamerse los labios, que es generalmente cuando están en ese estado posictal. Morderse la lengua, el paciente que, se sincopiza, que tiene síncope rara vez se muerde la lengua, solo la punta, y en el ataque epiléptico es más característico que haya una mordedura en la parte lateral de la lengua, y raramente es bilateral. La duración para la recuperación de la conciencia, ya vimos que es un periodo breve de 10 a 30 segundos. En la epilepsia se puede prolongar. En la confusión después del ataque, el paciente no comprende la situación durante menos de 10 segundos, pero después recupera completamente la conciencia en el síncope. Y en el ataque epiléptico puede haber un déficit de memoria, y el paciente puede estar desorientado, preguntar qué fue lo que le pasó y no lo recuerda, dura más de 10 segundos, dura inclusive varios minutos y sigue desorientado. Ya características que tienen una utilidad limitada, que no nos aportan mucho, es la presencia de incontinencia, los ojos abiertos durante la pérdida del conocimiento es frecuente y el paciente con ataque epiléptico también lo puede presentar, pero pues no son las características típicas. Y ahí, pues hasta ahí era como la revisión de síncope que traía para hoy. Hombre, Wilder, muchísimas gracias. Yo creo que sí, lo más importante en este tipo de revisiones, lo que has mencionado, hacer énfasis en cuál es el síncope de alto riesgo, cuál es el paciente que no, cuáles son como la línea diagnóstica y la ruta que uno va a seguir para hacer el confirmar o, perdón, o descartar una causa cardiovascular, una causa neurológica, o poder por lo menos hacer como el rule out del descarte a aquellos pacientes que tienen bajo riesgo y no requieren muchas intervenciones dentro de urgencias. No sé si tengan alguna pregunta para que la vayan haciendo en este momento los que estén presentes. Hola, buenas noches. No es pregunta, pero es para pues reforzar lo que dijo Wilder sobre pues sobre la validez de las escalas de estratificación de síncope, el Lexis, el San Francisco, bueno, que realmente pues que realmente lo que tiene más peso, como dijo Wilder, es el juicio clínico, mirar las características e identificar que no sea de origen cardiogénico, ¿sí? Ver que, pues digamos que no tiene mucho sentido andar usando una escala que va a subdiagnosticar el 30% de la población. Entonces, he visto pues como en muchas historias pues que se basan en el EXIS, pero pues para irle dando como pues protagonismo y pues hacer más énfasis en las características. Me pareció muy importante, muy chévere ese estudio, es muy chévere su charla de Wheeler. Gracias, profe. Creo que Daniel Daniel, Camacho tiene la mano. eso, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Señor. Wilder, muchas gracias por la exposición, muy buena. Yo quiero hacer una pregunta acerca del uso de biomarcadores de rutina en sospecha de un síncope de origen cardiogénico, como la troponina y el ProBNP. O sea, ¿qué tan útil es pedirla en sospecha de un síncope cardiogénico, así el paciente no tenga dolor precordial? O sea, ¿si es recomendado o no? Lo inicial que vamos a hacer es mirar pues, si es una sospecha de una etiología cardiogénica. Entonces, la etiología cardiogénica, como lo mencionamos, es amplia y tiene que ser direccionada. Entonces, pues tomamos el electro y evidenciamos que, lo que el paciente le está ocasionando el síncope es un síndrome coronario, una sospecha de un síndrome coronario agudo, un infarto agudo. Pues en ese caso seguimos la ruta de atención, solicitamos los biomarcadores. Si lo que pensamos es que el paciente tiene una falla cardíaca, está descompensado, tiene una fiebre deprimida, pues hacemos el estudio con ecocardiograma o BNP. Pero si por el contrario lo que tenemos es que el paciente tiene una arritmia, pues eso por sí solo puede generar el síncope. Entonces, pues manejamos la arritmia, miramos si necesita cardioversión farmacológica o eléctrica, hacemos el tratamiento, tomamos un electro posterior a la arritmia y miramos si necesitamos hacer diagnósticos adicionales, porque pues el solo presencia de una arritmia nos va a elevar la troponina y nos puede generar desviarnos en el proceso diagnóstico. Entonces es más enfocado. Gracias. ¿Otra pregunta? Nicolás. Sí, buenas noches. Quisiera como
como una diferencia, un término diferencial entre síncope y lipotimia. ¿Cómo podríamos como diferenciarlo de ambos? Gracias. Entonces, síncope es como tal la definición que hicimos al comienzo de la pérdida transitoria de la conciencia, que es de corta duración, con recuperación completa. Y la lipotimia es el término que se utilizaba antes, ahora se recomienda utilizar el término de presíncope, y que son esos síntomas como prodrómicos antes del síncope, pero que no se produce un síncope. Entonces, pues es como más algo conceptual, pero pues la lipotimia, en este momento el término correcto es el presíncope. Gracias. O sea, hay dos características bien importantes. Realmente, la clave en el síncope es la recuperación del estado de conciencia espontánea. Hay otras alteraciones del estado de conciencia que no va a recuperar espontáneamente, entonces ya no cumplirían como tal. Y en la hipotimia, fíjate que la mayoría de las veces no hay alteración del estado de conciencia, sino simplemente lo que hay es una más pérdida del tono transitorio, pero no hay alteración del estado de conciencia. Eso los ayuda a diferenciar. Y en cuanto a lo que decía Daniel, pues de acuerdo, fíjate que el paso a paso que venía diciendo Wilder, lo más importante es una buena anamnesis, o sea, averiguar muy bien episodios antiguos que tuvo, qué medicamento está tomando, examen físico, qué sí hay que hacerles, pues un electrocardiograma si tiene pues edad y factores de riesgo. Si usted ve que ese paciente está teniendo electroarritmias o algo, pues usted dice, bueno, avanzo y voy a monitorearlo. Si de pronto el paciente viene con dolor de pecho y le encuentro extrasístoles o dupletas o salvas de TB, pues razón más para decir, no, lo dejo en reanima. Si usted considera que ese paciente tiene una cardiopatía estructural previa o puede tenerla porque, no sé, en antecedentes vimos que tiene infarto previo, un Chagas o algo, pues de pronto hagan un ecocardiograma para medir estructuralidad, si no, no. Y de resto, los demás son un poco ambulatorios. Mesa basculante no lo hacemos normalmente en urgencias. El hecho de tomar hemograma, troponina, dímeros, gasometría, depende mucho de la clínica de cada paciente. Digamos que yo se lo diría es como de la misma forma, no a todos los dolores de pecho le hacemos todos esos marcadores, pero hay unos que sí tienen factores de riesgo para tener un evento coronario o embólico pulmonar y nos vamos por ese lado y se los pedimos. Entonces, más o menos lo mismo. Después, clasifiquen lo más importante en urgencias que usted diga, este es de bajo o es de alto riesgo. Y básense, yo creo que Wilder nos va a compartir, si tiene el artículo, mándamelo ahí por WhatsApp de una de las guías de Síncope 2018, que es donde realmente se basan la mayoría de las cosas, para ponerlo en el Paco también y que lo tengan ustedes acceso y la puedan revisar o repasar, si ya las vieron, y saber direccionar ese paciente para dónde lo vamos a mandar y resolver la situación. Nicolás, no sé si tenía otra pregunta o se le quedó la mano levantada. No, se me quedó levantada, gracias. La mano larga. Vale, tranquilo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias por la intervención de Camilo, también las aclaraciones y los aportes. Aquí algo en el chat, creo yo. Aquí está preguntando Daniel Camacho que si presíncope igual y el hipotimia, Wilder. Sí, en lo que revisé y en la revisión de cardiólogos, de hecho anteriormente dije lipotimia en la revisión de cardiología y me regañaron porque me dijeron es presíncope, ya ese término no se utiliza. Exacto. Excelente. No veo más preguntas ni por el chat y no sé si alguien más quiera abrir su micrófono y comentar algo adicional. Bueno, muy bien. Listo. Pues no, doctor González, muchísimas gracias por la revisión. Excelente, muy buena, muy enfocada, concreta. Y a todos ustedes por la participación. Feliz noche para todos. Muchas gracias, buenas noches.